Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Vamos a Malaquías 3, del 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El diezmo es parte de la ley de Moisés. ¿Qué deberían de haber hecho los israelitas? Traer los diezmos y las ofrendas al altar, al alfolí. Entonces, aquí a través de la ley escrita por Moisés nos habla el Señor a la iglesia. Esto no lo entiende la iglesia. La iglesia vienen los pastores, les piden el diezmo y les leen estos versículos. Nosotros no estamos ya bajo la ley, aunque la ley está escrita para la iglesia también. Déjenme darles un ejemplo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 9, hablando del apóstol Pablo. Acuérdense que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es a todo lo que habla Dios, o toda la escritura inspirada por Dios, cuando habla el Señor, es alegórico. Todo lo que habla el Señor siempre habló con parábolas, siempre. Aún en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pedro tuvo una visión. Lean en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en donde Pedro tiene una visión. Entonces en esa visión Dios le habla, pero no le habla directamente, le habla con lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Baja un ¿cómo se le llama? Lo que se le pone sobre una mesa, un mantel, y ahí hay comida, ahí hay animales que se les conoce en el Antiguo Testamento como animales impuros. Vamos a decir puercos, camellos. Entonces, Pedro tiene esta visión y escucha una voz que le dice 3 veces, mata y come. Si ustedes leen en el capítulo 10, ¿a quién se está refiriendo Dios ahí? A Cornelio, a los gentiles. Todo es alegórico, todo lo que nos habla el Señor es alegórico, es metafórico, o sea, es la sombra de algo, o sea, quiere decir otra cosa. Eso solo lo podemos entender espiritualmente. Yo por eso les estoy explicando aquí estas cosas. Dice Pablo en 1 Corintios 9, comenzando desde el 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una mujer
como hermana, aquí ya esto ya está cambiado, hermanos. Este versículo 5 no es lo que dice. Aquí no está hablando de traer una mujer como... No, eso lo explico en otro estudio. En el 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Aquí pareciera que Pablo se está contradiciendo, el que no trabaje, que no come. Aquí está diciendo, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, Pablo estaba dedicado a trabajar en la obra del Señor. Él trabajaba predicando el Evangelio. Él solamente se dedicaba a eso. Eso es lo que está diciendo aquí. Lo querían poner, por ejemplo, decían, no, ponte a trabajar, saca tu dinero de tu propia cuenta. Entonces aquí dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar en el mundo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Estas son alegorías. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, la palabra de Dios, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas, alegóricamente, comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. Entonces, cuando nosotros predicamos a las personas, ¿en dónde está el altar? En el corazón de las personas. Entonces, el que trabaja para el altar, el que sirve al altar, o sea, el que predica el evangelio a las personas para llevar lo espiritual, a la palabra de Dios, las personas deben de traer ofrendas. O sea, de otra forma, pero aquí no está hablando de diezmos, aquí está hablando de ofrendas. Aquí está hablando de lo que está escrito en la ley de Moisés, que es alegórico. No pondrás bozal al buey que trilla. Eso es parte de la ley. Entonces, Dios nos enseña acerca de lo que vemos materialmente para poder entenderlo espiritualmente. O sea, si tú estudias una bestia, un buey, ¿para qué se usa? Esa es una alegoría de nosotros los que predicamos la palabra de Dios. Entonces, si dice que no le pondrás bozal al buey que trilla, aquí está hablando, o sea, tú trabajas en el mundo. Viene Pablo, los corintios trabajaban en el mundo. Entonces viene Pablo, les predica la palabra de Dios. Entonces, él, de hecho, les dice que hagan una colecta, pero no era para él, era para llevarla a los hermanos a Jerusalén porque había hambre. Entonces, a Pablo le estaban dando la iglesia en el norte, de la iglesia de, ¿cómo se llama? Los filipenses, vaya, es parte de toda esa, es como una zona en el norte, desde la parte de lo que ahora es Grecia, Turquía. Entonces, ¿qué son los filipenses? O sea, los filipenses, Dios les, que no tenían mucho dinero, pero le mandaban dinero a Pablo. Entonces, él estaba usando el dinero que le daban los filipenses para venir y él no se hacía esclavo de nadie.
O sea, él servía a varios. Entonces por eso a veces él no les agarraba dinero. Pero Pablo les enseña eso. Porque aquí lo están acusando de que se está aprovechando de ellos. Este Pablo nomás viene, quiere que le demos dinero. Pero no está hablando de diezmos. Aquí está hablando de la ley en relación, no, o sea, en todo caso son ofrendas, que sí, se debe de dar ofrenda material, dinero a los predicadores, sí, sí, sí se debe de dar, uh, pero, pero, ¿cuánto? Lo que te diga el Espíritu Santo, lo que tu corazón te dice. Pablo dice, Dios ama a los que dan con corazón alegre. Entonces, ¿por qué? Porque si tú das de tu corazón a la persona que está predicando, teniendo en cuenta que el predicador no debe de vivir mucho mejor que la persona que le está dando, porque el mismo Pablo lo dice, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, Dios sí sabe, Dios sí sabe. Entonces ahora, si una persona no tiene y tiene muy poquito y da, Dios le provee, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver con la salvación, para que quede claro, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con la salvación, ahí tiene que ver con el fruto, y eso ya es dar fruto. Vamos a Números 18:24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel, no poseerán heredad. ¿Quién es nuestra heredad? ¿Quiénes son los levitas alegóricamente en estos tiempos? Nosotros, los que predicamos la palabra de Dios. Nosotros somos los levitas, porque trabajamos para el templo. Pablo lo dice en 1 Corintios 9. Entonces todo el que predica la palabra de Dios son los levitas. Entonces, ¿qué se le debe de dar a los levitas? Ayudarlos con sus necesidades, porque cuando le das a los levitas le estás dando a Dios. Entonces, fíjense, vamos a, para que vean, tomando en cuenta que ya no estamos bajo la ley literal. O sea, en las iglesias se pide dinero como diezmo. Entonces mucha gente, por no entender la palabra de Dios, se asustan. Dicen, no, ¿cómo tengo que dar mi diezmo? Y déjenme decirles, solamente un 20% de la iglesia lo da. Ahora, hay gente que se justifica porque da diezmos, se justifica para con Dios, y eso es un error. Nuestra justificación es Cristo para salvación. El dar dinero para la iglesia, eso ya es fruto, porque tiene que ver con el amor. O sea, si un predicador te está la palabra de Dios, te está dando la palabra de Dios, y tú eres un codo, eres un tacaño y no lo quieres ayudar, acuérdate, Él te está dando lo espiritual. ¿Quién es más bendecido? ¿El que recibe lo espiritual o el que bendice lo material? Tú podrás pensar que el que... No. Cristo hizo, él dijo, hay promesas de Dios. El que le da, vengan benditos de mi Padre, porque tuve sed y me dieron. Tuve hambre y me dieron. Señor, ¿cuándo te dimos? Cuando lo hicieron con uno de estos de mis hijos más pequeños. ¿Quiénes son los más pequeños? Los siervos de Dios. Los verdaderos siervos de Dios. El que le da a los verdaderos siervos de Dios, le da a Dios. Le da lo espiritual, vida eterna, conocen a Dios. Entonces, fíjense lo que dice Cristo, ¿ok? Mateo 23, del 23-28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora se los voy a traducir. ¿Qué quiere decir esto? Ay de vosotros, iglesia, que ustedes aman, que ustedes dan fruto, que ustedes ofrendan, que tiene que ver con la menta, el eneldo y el comino. Pero ¿qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. O sea, el evangelio. Cuando tú condenas a una persona, vamos a decir, tú amas a las personas, las amas, pero te quieres justificar en eso, o sea, de que tú les das, de que tú sí diezmas, pero dejas la justicia, la misericordia y la fe, estás negando a Cristo. Porque te estás justificando en lo que tú das. O sea, mira, Señor, yo sí amo a mi prójimo. Mira, le doy dinero, ayudo a los pobres, hago esto, hago aquello, que es bueno, lo dice Cristo, eso es bueno. Pero ¿qué es lo más importante de la ley? El primer mandamiento. El mandamiento está en dos. No, hermano, no que no estamos pues bajo la ley de los 10 mandamientos. Sí, pero es alegórico también. En el primer mandamiento caben los primeros 4 mandamientos. Tú no te puedes justificar con tus obras, de que tú das dinero, tú ayudas al pobre, tú ayudas a este, tú ayudas a aquel, y condenas al que no lo hace como tú. ¿Y Cristo dónde queda? ¿Dónde está el sacrificio de Cristo? Esa es la justicia, la misericordia y la fe, que es el Evangelio. ¿Qué es lo más importante de la ley en nuestros días? El Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros, llevando Él el castigo que nosotros merecemos, y Él resucitó, Él vive. Eso es lo más importante de la ley. Tú eres justificado en lo que Cristo hizo por ti. En eso eres justificado. Eso es lo más importante de la ley. Y fíjense, aquí lo dice Jesús alegóricamente. Otra vez, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, nunca se te olvide el evangelio. Amar a tu prójimo es bueno, sí. Que no adulteres es bueno, sí. Que no le robes es bueno, sí. Pero nunca se te olvide lo que Cristo hizo por ti. Nunca se te olvide eso, porque eso es lo más importante de la ley. Y es un regalo de Dios. Fíjate lo que dice a Cristo. Guías ciegos, coláis el mosquito y tragas el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Robo, ahorita voy a traer la palabra robar. Fariseo ciego, limpia primero de lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, si tú predicas, esto va para los pastores, una persona que predica Malaquías 3:8 y condena a la iglesia porque no está diezmando, es un hipócrita. Eso es lo que está diciendo Cristo. Es un hipócrita. ¿Por qué? Que condena, dije que condena a la iglesia. ¿Por qué?
porque están ignorando lo más importante de la ley. Cristo no vino a condenar a nadie. Ya hay condenación. Cristo vino a salvar a los condenados, porque ya hay muerte. Entonces, cuando recibimos el Evangelio, nosotros ya somos justificados. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, lo más importante de la ley, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, entonces no tenemos que diezmar. El diezmo, fíjense bien, el diezmo tiene que ver, había que llevarle a los sacerdotes, pero los sacerdotes tenían que diezmar también. Entonces, hermano, entonces, ¿cómo entendemos el diezmo? Pablo lo dice. El que ama a su prójimo cumple toda la ley. Así de simple, así de simple. Entonces, el diezmo quiere decir amar a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Ese es el diezmo. Entonces, no trates tú de justificar a las personas, o una persona que enseña y se quiere justificar con sus obras, le está robando a Cristo. Ahora vamos, lean ustedes Romanos 2, capítulo 2 y capítulo 3. Fíjense, ¿ok? En el capítulo 1, en Romanos, en 1.16, habla que la justicia de Dios se revela a través del Evangelio. Romanos 1.16. Entonces, en el capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea. Tú que juzgas, pues en los que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confía. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo había? Que dijo a los fariseos, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Entonces hay personas que dicen, no, yo puedo predicar los 10 mandamientos, yo no robo. Le estás robando a Cristo. Esas personas que predican los 10 mandamientos para justificación, para salvación, le están robando a Cristo. Primero de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios, porque habéis sido comprado por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. 1 Corintios 7:23, ahí mismo. Por precio fuiste comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Se los voy a poner así. Nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros. Al creer eso, recibimos el sello de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor nos da su Espíritu y ya el Espíritu nos ayuda a darle la gloria a Cristo, a la gloria a Jehová y amar a nuestro prójimo. Si nosotros andamos predicando, no robes, no robes, no hagas esto, no hagas el otro, eso se le predica a la persona que está en la iglesia y que sigue haciendo maldad y se le dice, oye hermano, no erréis, no erréis. El que roba no entrará en el reino de Dios. O sea, una persona que está robando no está dando fruto. Ya es salvo, iglesia. Ya eres salva en Cristo Jesús, pero tienes que dar el fruto. O sea, tienes que diezmar, tienes que amar. Ese es el fruto. Entonces, si tú robas, entonces, si tú no amas, le estás robando a Cristo. Si tú predicas los mandamientos para salvación, le estás robando a Cristo. Entonces, cuando tú crees una doctrina, por ejemplo, si no diezman, entonces malditos serán, así como dice el Malaquías. Vamos a regresar otra vez a Malaquías. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué dice el Señor? Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dale su lugar a Dios, a Cristo, y ama a tu prójimo. Y vas a ver, ama a tu prójimo, vas a ver las cosas maravillosas de Dios. Voy a terminar con Romanos, Romanos 6:14 y con Gálatas, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, si tú le das su lugar a Cristo Jesús, estás bajo la gracia, entonces el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer las cosas que no puedes hacer en la carne. El pecado no se va a enseñorear de ti, porque el Espíritu Santo es más fuerte que la carne. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:23. Antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, los 10 mandamientos, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Gálatas 5:18. Pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿robará el hombre a Dios? ¿Quién le roba a Dios? Los que predican la ley para salvación. Pero no solamente esos. Si tú recibes el Evangelio y lo crees y no amas a tu prójimo, le estás robando a Dios. Eso quiere decir, en pocas palabras. Hermano, entonces ya no tengo que dar el 10% de lo que yo gano al pastor. Exactamente. Ahora, pero si el pastor te está dando palabra de Dios, primero fíjate lo que te está enseñando, porque aquí Pablo dice que no te hagas esclavo de los hombres. Si el pastor te dice, por ejemplo, en una iglesia pentecostal,
ah, que si no hablas en lenguas, es señal de que no has recibido el Espíritu Santo, te está enseñando mal, no te hagas esclavo de él. Le tienes que dar dinero, pregúntale a Dios, porque es lo que te dicta tu corazón, no lo que te dicta el hombre. Si el Espíritu Santo no te dice nada, no le des, no le des. Pero me está predicando la palabra de Dios, sí, pero te la está enseñando mal. Va a haber falsos profetas, acá lo dijo. Entonces, ¿qué va a pasar si dejas de diezmar? Te van a correr. A lo mejor no, o sea, mantente ahí, no les des diezmo, no les des dinero y vas a ver cómo te tratan, a ver si de verdad te aman. Eso lo puedes ver, hermano. Eso se da. Entonces ahí puedes ver la hipocresía de las personas. Una persona, nosotros que servimos a Dios, nosotros no dependemos de los hombres. Sí, la palabra de Dios dice, dale al que te enseña, sí. Pero es para tu propia bendición. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor cuida de nosotros. Entonces, se enseña la palabra de que le des al que te predica para que tú seas bendecido, para que entiendas la palabra de Dios y para que seas fuerte en las tribulaciones. Dios te bendice, te da vida eterna también por eso. Entonces, pero comenzando con la justicia de Dios, que es el Evangelio. Entonces, si no le das al que te está enseñando, no estás diezmando. Bueno, hermano, pues, ¿qué te acabo de decir? Lo que te dicte tu corazón. Si tu corazón no te dice nada, no le des nada. Si tu corazón te dice dale un peso, dale un peso. Ahora, ¿qué tal si tu corazón te dice dale 5,000 pesos? Si te lo dices porque los tienes. Entonces, lo que te dicte tu corazón. Entonces, eso es lo más importante. No te lo debe de decir el hombre, te lo debe de decir Dios. Dios es el que te dice, dale a este, dale a aquel, ayuda a este. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, no del pastor. El pastor no debe decidir cuánto dinero hay que darle. Entonces, que quede claro, toda la ley que está escrita en una sola palabra. O sea, ya una vez que recibes a Cristo, se puede decir que toda la ley es esto. Cree en el Evangelio y ama a tu prójimo. Esa es toda la ley. Toda la ley es, cree en el Evangelio. Pues, casi todas las iglesias cristianas obviamente se congregan porque creen que Jesús es el Hijo de Dios. Creen en Cristo. Entonces, ¿qué te queda? Ama a tu prójimo. Si tú haces eso, cumples toda la ley. Así de simple. Pablo lo dice. Entonces, ya olvídate de que hay que darle un diezmo al pastor. No hagas más eso. ¿Por qué? Porque si tú te justificas con eso, el Señor vuelves otra vez. O sea, estás negando a Cristo. ¿Ok? So ya no se dejen engañar. No se dejen engañar. Tú crees en el Evangelio, mantente en el Evangelio y nadie te va a engañar. Así de simple. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.